yo les decía recién que el derecho procesal estaba concebido, ¿cierto?, como si fuera un apéndice o una cuestión que venía, digamos, inherente al derecho sustancial. Como parte del sistema del derecho sustancial son las normas que nos rigen a nosotros con nuestras conductas de cada día. El deber que tenemos que hacemos un contrato de cumplir con aquello que nos obligamos. Estas relaciones jurídicas como normas están previstas en general y nosotros hacemos uso de ellas en particular cuando celebramos un contrato, a veces sencillamente construir un colectivo y sacar un boleto, y a veces ni siquiera sacar un boleto. Entonces, no vamos a entrar en esos detalles sobre cuándo hay contrato, no. Pero básicamente quiero decir que a veces ni siquiera por ahí somos conscientes o no somos conscientes directa de que estamos haciendo. Y en este sentido, entonces, tenemos que abordar un aspecto de estos temas esenciales del derecho procesal que constituye la acción. La acción es, vamos a tener que hacer un poco una breve referencia al tema de la acción porque ha constituido un tema central a partir del cual se ha entendido que ha nacido el derecho procesal como ciencia jurídica dentro de lo que es el derecho. ¿Por qué? Porque desde cuando estaban ya los romanos que aplicaban lo que llamaban la actio, ¿cierto?, era la posibilidad de recurrir al magistrado, ¿verdad? Entonces, aquel que consideraba que tenía un derecho vulnerado recurría al magistrado y le pedía una fórmula. Se llamaba en esta época un procedimiento formulario. Iba al magistrado y le pedía una fórmula, es decir, le pedía que, digamos, que abra acerca de la posibilidad de poder discutir ante ese tribunal, ante ese magistrado, una determinada cuestión. Y entonces, obviamente que se analizaba un poco la cuestión del magistrado y de esta acción entonces se dividía en dos partes. La primera parte era la demanda, y cuando se daba cuando el individuo se presentaba ante el magistrado y hacía el planteo. El magistrado tomaba la cuestión, ya partamos de la base de que si uno iba al magistrado con una medida ocurre hoy, y vamos a ver que hay que llevar un planteo concreto, puntual, no se puede hacer un esbozo general. Y ¿cuál era la cuestión? Y este magistrado entonces, una vez aceptada la cuestión, iba a disponer la comparecencia de aquella persona solicitada, requerida, pero le iba a traer, sí, digamos sí o sí, o sea, esté o no dispuesto, la iba a traer. Y esta persona aceptaba, digamos, la demanda, aceptaba entre comillas, no es que aceptara lo que está diciendo, lo que estaba aceptando era que existía un reclamo, una persona estaba reclamando algo, y que frente a ese reclamo, algunos aspectos los iba a considerar, los iba a realmente aceptar, y otros no los iba a aceptar. Y esto es lo que se llamaba litis contestatum. Entonces, digamos, teóricamente estos dos elementos constituían la primera etapa de la acta. Es decir, iba a determinar los puntos sobre los cuales se iba
a tener que discutir, se iba a tener que establecer cuál era el marco, ¿cierto?, sobre el cual el magistrado iba a tener que pronunciar. Una vez, entonces, de ahí cuando se daba esta etapa, hermano, y contestación, se decía que estaba, como decimos, grabada la línea. Grabada ahí, porque las dos partes, uno dijo una cosa y el otro contestó la otra. Si está determinado en esa ida y vuelta el marco a partir del cual se va a considerar cuál es el punto o los puntos sobre los cuales el magistrado tenía que proceder. Entonces, superada esta etapa, entrábamos en la segunda, que era, sí, que quería preguntar algo, que existía la posibilidad de la práctica, ¿no?, que el demandado aceptara todos los términos. podría ocurrir, pero digamos que no tenía que aceptar forzadamente, lo que sí tenía que forzadamente era que al presentarse ante el magistrado responder a esa solicitud. Mire, señor, ustedes están pidiendo tal cosa, ¿usted qué tiene que decir? No, esto reconozco esto, lo otro. Parte se reconocía y parte que no reconocía. Esto de que parte reconocía y parte que no reconocía constituía la base que iba a determinar la discusión que se iba a abrir, los puntos que iba a tener que las partes probar en la segunda etapa, porque la segunda etapa comprendía la prueba y la prueba. Pero ¿qué pasa? Para que nosotros tengamos a la prueba de la sentencia, primero tenemos que saber de qué estamos hablando. O sea, qué es lo que dijo el demandante, digamos, y lo que dijo la otra parte. Eso es lo que condicionaba qué actividad, la actividad que se iba a desarrollar como procedimiento. Bien, esta etapa histórica dentro del derecho procesal, por supuesto que hubo varios otros sistemas procesales, pero vamos a referirnos nosotros a nuestra raíz, a nuestro análisis que hacemos de sentido histórico. Nos remitimos a este aspecto, a esta época histórica de los que se vino, por supuesto, variantes de siglos llevando hasta mediados de 1800. Hasta 1850. Ahí fue, en esta etapa, ya más o menos en esta época, en Alemania, donde más se empezó a trabajar esta cuestión que estamos refiriéndonos, es decir, ¿por qué podría existir la posibilidad o no de que existiera un proceso, un derecho, porque el derecho procesal pudiera ser tomado como una disciplina? Porque nosotros veníamos hablando recién también de los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y que las normas sancionadas por el poder legislativo constituyen en definitiva conductas que nosotros tenemos que asumir a lo largo del tiempo, permanentemente. Estas conductas que tenemos que asumir, estas normas que nos rigen, constituyen el derecho objetivo. El derecho objetivo, o sea, el conjunto de normas que regulan las conductas. Ahora, cuando yo celebro un contrato con el doctor, por ejemplo, si yo le alquilo una propiedad, entonces vamos a ver que existe una norma que se refiere a cuál, conjunto normativo que se refiere a esta cuestión. Y entonces, ya entraríamos en la consideración
del derecho subjetivo. El derecho subjetivo, hay muchos autores que lo han definido. Yo creo que por lo menos siempre tomo como referencia a dos autores, casualmente también alemanes. Uno es Savigny, que decía que es un poder o facultad atribuido a una voluntad, el derecho subjetivo. Poder o facultad atribuido a una voluntad. Y el otro autor que considero es bien, que decía que el derecho subjetivo es un interés jurídicamente protegido. Bueno, el interés jurídicamente protegido, interés jurídico. ¿Por qué hablamos de interés jurídico? Pues yo puedo tener un simple interés en una cosa como digamos coloquialmente, sí, me interesa este producto, me interesa averiguar cuánto vale, etc. Pero me da un interés jurídico es porque, retomando el ejemplo, si el doctor quiere que yo le pague el alquiler, porque yo no se lo estoy pagando, entonces, si yo no pago un alquiler de esa propiedad, ¿quién va a ser, digamos, el titular del derecho que me va a poder exigir a mí que yo pague? Ninguno de ustedes, obviamente va a ser el doctor. O sea que él tiene para exigir esta conducta, tiene un interés jurídico. Porque hay una norma que establece que si yo no pago el alquiler, entonces él puede exigirme el cumplimiento de esa ley. La protección, entonces, de ese interés jurídico es aquella cuestión que se ha considerado como algo inherente, digamos, igual de forma adoptada, digamos así, a la norma incumplida. Es decir, que si el doctor quiere que se haga el cumplimiento, él podría ir ante un tribunal y exigirme a mí que yo le pague. Y entonces, si él decía que si el doctor no tenía, si el doctor hubiera recurrido a un tribunal y el tribunal no le hace lugar a lo que él había peticionado, sencillamente era porque él no tenía derecho, o sea, no tenía interés jurídico. O sea, si yo no tengo interés jurídico, no tengo protección. Si yo tengo interés jurídico, voy a ganar protección. O sea, que el interés jurídico va a estar protegido. De esta forma, entonces, siempre el derecho procesal está, digamos, en un plano complementario respecto del derecho sustantivo. Por eso, una terminología muy común que nosotros hablamos, es hablar de derechos, digamos, disponibles o indisponibles. Derechos disponibles porque en todo sentido, si el doctor ejecuta su crédito contra mí, porque yo le doy alquiler, si quiere no lo hace. Entonces, dispone del derecho que él tiene. Es un derecho inherente a él. Él en ese sentido, el marco general del derecho civil está el gran contenido del derecho civil, es la disponibilidad de ese derecho. La posibilidad de que aquel cuyo derecho ha sido violado pueda disponer, pueda, en una palabra, considerar
si va a accionar o no va a accionar por esa situación. Cosa que en el marco general es distinta, por supuesto, al derecho penal. Pero ninguna de las dos áreas del derecho son tan tajantes como para decir que todo lo que está en el derecho penal es indisponible, digamos. O sea, el Estado tiene un interés en que se esclarezca, podemos decir, el delito, como tampoco en el derecho civil, porque cuestiones de familia, justamente hay un tema de orden público, sin embargo el derecho civil. Y muchas veces las cuestiones jurídicas se entremezclan un poco. No es porque me digo esto para confundirlo, sino justamente para señalar que, bueno, como en todo el derecho no hay blanco y negro, ni siquiera en eso, porque hay cuestiones que son disponibles y otras que son indisponibles como estamos diciendo. Sí, quería preguntar algo. Quería hacer dos preguntas nada más. Sí. Digamos, lo que separa el derecho objetivo del subjetivo es digamos, el subjetivo sería aquel derecho que surge de la norma incumplida. El derecho objetivo el subjetivo, claro, surge de la norma incumplida. Surge de la norma incumplida la posibilidad, la habilitación legal para poder actuar, para poner en movimiento, podemos decir así, el derecho que es incumplido. Mientras no ponga en movimiento ese derecho que así le había dado, el autor es titular de ese derecho, pero no necesariamente va, por ejemplo, a accionar, puede hacerlo o no. Entonces, digamos que esto se trata de normas abstractas, como saben. Normas abstractas, porque nos rigen a todos en general. Y en cambio, el derecho subjetivo es concreto, cuando hicimos el contrato se puntualizó y se concretó. Digamos, podemos decir que hay una subsunción, porque toda norma jurídica tiene un presupuesto fáctico. Cuando uno lee una norma, tiene que tener un hecho, porque si no, no hay norma. Y ese hecho tiene una conducta que debe ser cumplida, en general. Ahora, cuando el hecho del contrato ya es el cumplimiento de la erogación de los sólidos que he dicho respecto del departamento que está en tal lugar. O sea, ya quedamos. Es una norma individual. Entonces, ahí podría reclamar solamente eso. ¿Verdad? Voy a la segunda. Sí. Me parece, digamos, me llama mucho la atención esta noción de derecho indisponible, porque parecería que como si un derecho se transformara en una obligación. De que uno no dispone de ejercer o no ese derecho, ¿no? No, quizás la idea es que el derecho es disponible, digamos, cuando no está comprometido el orden público, básicamente. O sea, digamos, la voluntad de la persona, que es un elemento esencial en todo su en todo contrato, es tan fuerte, los derechos disponibles, es un elemento tan importante, la voluntad, en el caso del otro, que él tiene colectivamente por su voluntad el derecho, el interés jurídico, es el derecho de accionar contra mí o no. No pueden obligarme. En cambio, vamos a dar un ejemplo del derecho indisponible. Bueno, si hay un homicidio, y yo mato a una persona, y no sé, el doctor es vecino, y bueno, pobre, nomás lo conozco, no vamos a andar denunciando. Sí. Eso ya es una cosa que va claro, va mucho más allá. La voluntad de la persona, la voluntad de la persona queda bloqueada, no es un elemento que se va a considerar en ningún punto de vista. Apuntamos a esto cuando hablamos de derechos disponibles o indisponibles. Por ejemplo, la obligación de denunciar. Sí, en tu caso es una obligación de denunciar, es un deber. Sí, también ahí también hay una pequeña diferencia. Siempre que hablamos de derecho, hablamos de relaciones entre dos personas. Como bien explicaba el doctor, o
cuando hablamos a un nivel abstracto de las reglas generales, que se denomina la doctrina de derecho objetivo, estas dos personas son supuestas, son abstracciones de personas y abstracciones de situaciones. Cuando hablamos de situaciones concretas, de reglas, normas individuales, el ejemplo que él daba, es la relación de un sujeto con otro. Esta relación implica que uno tiene, como decía el primero, la facultad, el primer autor, Savigny, de obligar al otro a hacer algo. Decía Savigny, la obligación. Y otro dice, no, yo lo puedo obligar porque es mi interés el que está protegido. La ley me permite que yo lo obligue. Son dos maneras de ver lo mismo. Pero que termina una relación de sujeción, para decirlo en un término no tan abstracto, tan curioso. La conducta del otro depende de mi voluntad. Entonces yo puedo existir esa conducta o no existirla. Sin embargo, hay situaciones donde esa relación entre los dos sujetos no es disponible por el beneficiario. Advierten que en este caso hay alguien que puede exigir algo en beneficio propio. Y hay ciertos derechos, ciertas conductas que no son disponibles. Por ejemplo, el derecho a la inmunidad. Una persona podrá no hacer una demanda de filiación. Puede no hacerla, pero no puede decir yo renuncio a mi derecho de saber quién es mi padre. Esta sería una renuncia absolutamente intrascendente. A lo mejor nadie se entera porque si no hay una cierta actitud inicial, pero no podría renunciar a ese derecho. Por ejemplo, a la libertad uno tampoco puede renunciar, solo parcialmente, por eso está el contrato laboral, el contrato más grave que el matrimonio. Bueno, pero siempre se entiende en términos relativos, la libertad individual. Bueno. O al revés, en una época uno podría repudiar a la mujer y se liberaba del matrimonio. Ahora ya pasó a ser de interés público. No se puede repudiar en nuestro sistema legal, en otro sistema sí, fíjate como la misma cuestión. Hay situaciones donde esta relación de sujeción entre dos sujetos puede ser dejada sin efecto por el titular, el que sujeta al otro. Y esto genera situaciones de desigualdad. En un sistema democrático, para que haya desigualdad, tiene que haber algo que lo fundamente. Por ejemplo, un cobro. Si es uso de mi propiedad, yo le puedo cobrar el alquiler. En un derecho de corte más autoritario o bajo otras reglas, con un sistema de valores distintos, por ejemplo en el derecho islámico, a lo mejor a la mujer se le reconoce un montón de otros valores, pero está en una relación de sujeción por su solo sexo, por su solo pertenencia al grupo. Acá la cultura tiene mucho que ver, yo lo pongo en el medio a propósito, no para hablar ni mal ni bien ni de lo islámico o de otra cultura, sino porque esto tiene mucho que ver con la labor de los psicólogos, los asistentes sociales y las propias normas de los jueces, ¿no? Entonces, en un contexto cultural surge el derecho y pone a uno en sujeción a otro. La mayor o menor razón va a tener que ver con las cosas que se consideren para establecer esa sujeción. No sé si esto te lo complica un poco más entre más, pero he intentado. No hagan un recurso en consulta a otro juez. Bueno, entonces, con el tema de la acción, esta idea fue tomada por Winke, que era en 1800, ya en 1800, uno de los autores alemanes puso a analizar esta cuestión. Y entonces, él dice que cuando alguien ocurre a un tribunal para hacer valer su derecho subjetivo, actúa o le plantea al juez una cuestión contra una persona, contra el demandado. Y para hacer efectivo su derecho, entonces, le pide o acude al Estado, al juez, para que proteja su derecho. Le pide al juez la protección de su derecho. Porque tenemos que, no vamos a, digamos, en este sentido, hoy parece una cuestión muy normal, que si uno se remonta
análisis histórico de cómo ha evolucionado el tema de los conflictos de tratamiento entre las personas, también cuando uno dice ojo por ojo, diente por diente, que suena algo bastante feo, pero es una cosa que en su momento históricamente representó un avance enorme. Cuando Hammurabi establece esto, ¿por qué un avance enorme? Porque a lo mejor un fulano de una tribu iba y atacaba a otra de otra tribu. Respuesta que venían los de la tribu atacada y mataban a la familia completa y a otros amigos, qué sé yo, del asesor. Y esto era común, hasta que Hammurabi dijo, no, si por lo menos si esta persona mató al otro, no se lo maten a él, ya hay una base. Y de ahí, digamos, la historia es bastante larga. Pero bueno, retomando acá el asunto de Winter, que dice vos que va al Estado porque va a tener una protección del Estado. A esto tenía lugar porque ya se analizaba en Alemania lo que se pronuncia la clase, o sea, esa posibilidad de pedir protección al Estado. Esto es resultado entonces por otro autor, contemporáneo, por supuesto, Luther, entonces diciendo no, que acá hay una acción, perdón, que acá hay un reclamo concreto cuando se da derecho contra el demandado, pero en realidad dice es también contra el juez, que sea le pide al demandado que sea, digamos, en su caso obligado a cumplir esta condena. Y también contra el juez, porque le va a exigir al juez que cumpla, ¿cierto?, que se haga cumplir esa solicitud de esta persona. En realidad era contra el Estado. Y así las cosas a principios de 1900, que nosotros tenemos digamos, nuestra normativa procesal se inspira mucho en el derecho italiano, también en la ley de partidas, en el derecho español, desde las partidas y el derecho patria también, y también el derecho italiano, digamos, el código procesal italiano, y por lo tanto, por supuesto, en el trabajo que los italianos han realizado de distintas vertientes y escuelas con respecto a lo que es el proceso. Y entonces, este autor, yo vengo a principios de 1900, hace una presentación de una hipótesis en la Universidad de Bolonia, la Facultad de Derecho, dice no. La acción, el estudio de la acción en realidad, no solamente se trata de ir contra el demandado. Obviamente hay otro sujeto que interviene a través del Estado, que es el juez, pero no es que sea parte, no se puede ir contra el juez. Esto es un error. Entonces lo que se hace es, en un proceso están las partes enfrentadas, un reclamo contra otra parte, pero frente al juez, o sea que las dos partes están frente al juez. Entonces, digamos que hay por lo pronto una pequeña diferencia que se realiza en esto, donde el juez ya no se considera que sea una parte. No es una trilogía que se plantea entre tres partes, sino que dos partes y un tercero, que es un parcial, que debe actuar como consecuencia del reclamo. Bueno, todo esto, por supuesto, también fue criticada esta cuestión. Y se dice, digamos, que esta cuestión tomó nuevo impulso cuando se analizó que no se puede explicar por qué razón lo que antes estábamos nosotros refiriendo o no, en el sentido de que el derecho procesal es inherente al derecho sustancial y es complementario del derecho sustancial. Y dice, bueno, pero si esto es así, el doctor me reclama a mí porque dice que yo le debo alquiler. Sí, si hace lugar a la demanda, no hay problema, evidentemente responde, el modelo responde a lo que estamos diciendo, es decir, es interacción
contra mí y frente al juez para que haga cumplir esa ley. Ahora bien, ¿qué ocurre entonces si en lugar de ser así, la demanda está rechazada? ¿No? O sea, su reclamo fue rechazado. ¿Y cómo explicarlo? Si él no tenía un interés jurídico, porque no era ningún titular de ningún derecho, ¿cómo se llegó al rechazo de esta demanda? ¿Por qué se llegó al rechazo de la demanda? Y esto sí realmente fue, creo, un punto muy importante que aceleró la consideración de que el derecho procesal sea una cuestión independiente. Porque entonces quiere decir que él accedió, digamos, a la justicia, a un tribunal de justicia, obtuvo pronunciamiento pero no tenía derecho. Como tiene derecho y accedió. Entonces quiere decir que evidentemente es una cuestión independiente, autónoma, el hecho de acceder a la justicia, de poder recurrir a un tribunal. Y esto entonces, ya más próximamente se considera que la acción, el segundo elemento de la base del derecho procesal, se entiende que es un derecho abstracto a la justicia. Por tal motivo, nosotros de este concepto podemos aprender esta idea. Es decir, todos nosotros, como ciudadanos, somos potencialmente hábiles o capaces de concurrir a un tribunal de justicia, de acceder a un tribunal de justicia en un sentido abstracto, y luego se verá o se considerará si tenía derecho o no. ¿Cuándo? Sí, en el momento de estar la sentencia. Y bueno, esto es tema que tiene sus aristas un poquito completas, pero creo que es necesario para poder entender por qué también hoy, y cada vez más, tenemos códigos procesales que tratan de que el juez tenga mayor participación de lo que es el reclamo, ¿cierto?, concreto de justicia en un caso. Otro pensadista, Goldman, decía que la acción es un derecho público subjetivo. Es un derecho subjetivo. El derecho público subjetivo. ¿Por qué? Porque la posibilidad de hacer, digamos, de llevar adelante un proceso es una cuestión de interés público, es una cuestión del Estado. Como es una cuestión del Estado, a esa cuestión deben tener acceso, deben poder tener acceso todas las personas. Sería para bastante conversar los términos en que una persona, o cualquiera de nosotros, o cualquier ciudadano, se puede acceder a justicia, ¿no? Porque no es lo mismo, por supuesto, ir con un excelente abogado que con un abogado regular, o no es lo mismo una persona que ha tenido tantos estudios que alguien que está muy preparado para comprender los problemas y luego explicarlos al abogado y los lleve a un tribunal. Y estos son todos aspectos que se plantean hoy, desde hace un tiempo, porque se trata de alguna forma de llegar a la máxima igualdad posible en lo que tiene que ver en igualdad en el sentido de calidad, ¿cierto?, de planteos y de defensas que se dan ante un tribunal.